Hola, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez aquí, capítulo nuevo del uno. Ya ni me acuerdo qué capítulo es. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy bonito, pero antes de entrar al tema, gusto saludarlos. ¿Cómo están? Que tengan una bonita tarde, noche, donde sea que me estés mirando nuevamente. Aquí estamos con otro capítulo y nuevamente, pues no publiqué 2 capítulos del mes de enero, pero vamos a ver si este mes sí se puede, ¿verdad? Entonces, hoy quiero hablar de un tema muy bueno, acerca de uno de los temas que más hemos hablado en la iglesia, o podría ser uno de los temas que eh, muchos tenemos en mente. Yo capítulo lo titulé ¿Quién es Él? Y vamos a hablar, perdón, en Marcos, el libro de Marcos, un libro muy bonito, y nos vamos a enfocar en el título de ¿Quién es Él realmente? ¿Ok? Pero espero que me estés acompañando con algo o con lo que sea que me estés acompañando viendo este video, y quiero que tengas un corazón abierto y concentrado para también aceptar lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, Lucas 2:11 nos habla y nos muestra quién es Él realmente. Cuando yo pregunto quién es Él realmente, estoy hablando obviamente de Jesús, el Mesías, ¿verdad? Y Lucas 2:11 dice, en la Nueva Traducción Viviente, el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Entonces, ¿quién es Él? Muchos o a veces nosotros tenemos en mente un Dios totalmente diferente. Muchas veces creemos conocer a nuestro Mesías, o muchas veces creemos conocer a nuestro Dios. Por ejemplo, un ejemplo muy claro con Job. Job, en el último capítulo de la Biblia, perdón, de su libro Job, habla y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eh, es muy claro ese versículo, porque a veces nosotros conocemos a Cristo o al Señor, a Dios, de oídas. ¿Quién es Él? Leemos acerca de Él, conocemos lo que nos predican, lo que vemos en televisión, lo que vemos en Reels, lo que vemos en TikTok, eso es lo que conocemos realmente del Señor. Y cuando dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, quiere decir que Job realmente ya experimentó al Mesías, al Señor, a Dios, a Jehová, de todos los nombres que Él tiene, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a conocer realmente al Señor? Eso lo vamos a ver aquí. Entonces, como te decía, a veces nosotros tenemos en mente decir conocer a Jesús o conocer al Señor, ¿verdad? Pero, ¿qué es conocer al Señor? ¿Cuáles son las cualidades del Señor? Eh, pues nosotros a veces tenemos muchas cualidades del Señor en la Biblia, que es misericordioso, que es bondadoso, que es amoroso, que es justo, todo, ¿verdad? Y conocemos acerca de Él, leemos acerca de Él. Pero la Biblia nos habla muy diferente, porque también tenemos en la mente un Dios que hace justicia, pero a veces nosotros pedimos justicia con nuestra mente y decimos, Señor, haz justicia con mi enemigo. Y pensamos que va a venir el Señor con un fuego candente y va a derretir a las personas, ¿no? Ese es el Dios que tenemos en mente. Y no muy fuera de lo real. Los judíos tenían ese mismo Dios. Tenían un Dios no misericordioso, un Dios que castigaba absolutamente todo. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque Dios no solamente es un Dios castigador, su palabra nos dice que es misericordioso, bondadoso y fiel. Lucas nos habla acerca de Él y nos presenta un Mesías más humano, un Mesías que no, ¿cómo te explicaré esto? Un Mesías que es misericordioso con el malo, y un Mesías que nos dice ama a tus enemigos. Ese Mesías es el Señor. Pero los judíos no tenían en mente eso. Entonces tal vez vemos a ese hombre o a ese ser en su trono como una persona enviando a otras personas al infierno, ¿no? Para destruirlos en todo el mal. Y nosotros pedimos eso, Señor, haz justicia, destruye todo el mal y borra en su totalidad el mal de esta tierra.
pero a veces no medimos las cosas que nosotros decimos a veces. Porque si nosotros le pedimos eso al Señor, básicamente nos vamos a desaparecer a nosotros, porque nosotros estamos llenos de pecados. Nuestra naturaleza. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos una lucha interna entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo. Es real esa lucha. Y nosotros debemos entender hasta dónde debemos pedir. Entonces, pensemos muchas cosas eso. Entonces, nosotros vemos a ese tipo de Dios. Los judíos veían ese tipo de Dios. Y Lucas también nos muestra qué Dios es realmente, quién es el Mesías. Entonces veríamos a un Dios no misericordioso en eso. Un Dios tal vez malo, un Dios que no sabe lo que sentimos. Pero Lucas nos muestra un Dios totalmente diferente a lo que pensamos a veces. Y se les muestra a las personas que no eran judías, como a Teófilo, un griego que podía conocer más de Jesús, que él tenía el anhelo de conocer a Jesús. Teófilo no se sabe quién realmente es, solamente se sabe que podría ser un príncipe o un hombre de realeza. Pero ¿por qué se piensa esto? Porque Lucas se acerca a él de manera muy respetuosa. Y lo vemos en el primer versículo de Lucas, en el capítulo 1. Y dice, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero, desde el principio yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que de todo lo que te han enseñado, perdón. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 1 al verso 4. Vemos cómo se refiere a Lucas, a Teófilo, muy honorable, muy respetuoso, ¿no? Entonces, eh, tenemos en cuenta también que Lucas no fue y no anduvo con Jesús en su camino, ¿verdad? Esto ya fue tiempo después. Entonces, Lucas era un médico, una persona que andaba mucho con Pablo, amigo de él, y él de hecho escribió el libro de Hechos de los Apóstoles, explicándole a Teófilo. Porque imagínate, Teófilo era una persona que anhelaba saber más de la palabra, anhelaba saber más del Mesías, pero no cualquier Mesías. Y Lucas le estaba mostrando el Mesías que realmente es, el Mesías eh, bondadoso, el Mesías que tenía misericordia, el Mesías que comía con pobres, que comía con pecadores, que sanaba en el Shabbat de los judíos, que hacía muchas cosas para los judíos malas. Ese Mesías es el que estaba mostrando Lucas. Y es el Mesías que le estaba mostrando a Teófilo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que Teófilo también era un griego. Entonces, que pedía conocer más de Jesús y qué es lo que él hizo, qué él hacía, qué fue ese hombre. Entonces, ¿quién era? Lucas Lucas no solamente eran relatos de un hombre que estuvo en el primer siglo, y que murió aproximadamente en el año 30 o 33 después de él. Entonces, vemos el impacto hasta histórico de la muerte de Jesús. Entonces, Teófilo quería saber quién era esta persona. Y nosotros también queremos saber quién es esta persona que apareció en el primer siglo y murió en el año 30 o 33. Entonces, él relata cómo los judíos no vieron lo visible, porque a veces somos ciegos a lo visible, porque vemos lo evidente y lo ignoramos. Entonces, él mostraba a los judíos con una pobreza mental, carentes de perdón en sus corazones, egoístas en todo su sentido. E incluso el Señor les dijo que eran hipócritas, les dijo que eran sepulcros que nada más son blanqueados por fuera, pero por dentro son huesos secos, por dentro son algo feo, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos a Cristo realmente conocerlo en su totalidad. Él relata cómo los judíos no vieron lo visible y se dejaron llevar por dogmas en sus vidas. Eso es muy interesante. Y no por el amor que él mostraba a los pobres, a los necesitados, no solo de lo material, sino de lo que necesitaban ellos. Entonces, el corazón y el perdón era lo que carecían en ellos,
porque solamente estaban llenos de dogma, solamente estaban llenos de rituales diarios. No se podían acercar a gente inmunda. Ellos estaban llenos de materialismo, realmente era lo que estaban. Y se llenaban y yo creo que les encantaba. ¿Por qué? Porque les encantaban los elogios que le decían, cómo se acercaban con tanto respeto. Y Jesús vino a romper todo ese molde, porque Jesús no vino a romper la ley, Él vino a cumplirla, correctamente como debía de ser. Porque también debemos acordarnos algo, que la ley no vino a mostrarnos un acceso directo para entrar al reino de los cielos. Hoy en día no es eso. Antes la ley se tenía que cumplir, se tenían que hacer sacrificios de animales, de diferentes animales, y se tenían que hacer todo eso para poder pedir perdón. Y eso lo hacían diario, como Job. Job, en el primer capítulo de Job, habla que él hacía sacrificios diarios en la mañana. Y él lo hacía por si acaso mis hijos pecaron. Esos sacrificios se hacían diarios. Y en Lucas nos muestra algo diferente, la misericordia del Señor, que ya no se necesitan sacrificios, solo un sacrificio hubo, el de Cristo en la cruz. Entonces ellos estaban tan inmersos al dogma, al limpiarse todos los días, pero no estaban tan inmersos espiritualmente. Estaban en esos pérdidas de corazón, pérdidas de misericordia, de bondad, de todo eso. Lo único que les gustaban eran elogios. Entonces vemos en ellos cómo ellos mostraban que los sacrificios, que las leyes y todo eso. Y como les decía, la ley ya no vino a salvarnos, la ley no nos salva. Y Romanos nos muestra con Pablo y cómo nos explica la ley, cómo le explica todo eso, toda la ley a los romanos. Y en Hebreos también, cómo le explica a los hebreos acerca de la ley, acerca de quién era Jesús, o sea, todo esto. Y cómo es posible que ahora la ley ya no nos salva, ¿sí? Entonces, ¿por qué la puso el Señor? No, espérame. Es que la ley a lo que vino es abrirnos los ojos de lo que estamos haciendo. Es, por ejemplo, en una cocina, un chef siempre en su puerta va a poner prohibido pasar o solo personal autorizado. Haz de cuenta la ley así. Una puerta que estaba tal vez abierta y entraban, pero no se daban cuenta. No había nada, ni una regla que dijera, está prohibido matar, está prohibido adulterar esto y esto. Pero después vino la ley, o después vino un letrero y pone, prohibido matar, prohibido codiciar, prohibido adorar a otros dioses y todo esto, ¿verdad? Eso es básicamente lo que hizo la ley, impedir y abrir los ojos de nosotros. Pero realmente seguían ciegos a lo visible. Ellos todavía pensaban, incluso meto mucho a Pablo porque Pablo habla mucho acerca de la ley. Pablo nos explicaba acerca de que si la salvación era por la ley, entonces, o la salvación era por obras, él decía, yo sería el primero en salvarme, porque yo soy un judío de cepa, yo fui circuncidado al 8º día, yo me sé la ley completa. Él podría ser salvo directamente, sin hacer nada, solamente cumpliendo con la ley. Eso era lo que básicamente creían los judíos. Pero Jesús vino a romper todo eso, porque dijo, la ley sí es buena. Y Pablo lo decía, en Lucas también, la ley sí es buena. Y no es que yo esté diciendo que la ley es mala. Lo que está pasando es que la ley y la salvación y la gracia no se gana por obras. ¿Para qué? Para que el hombre no se gloríe, ¿verdad? Entonces, con todo esto, los judíos tenían todo esto en la mente y por eso mismo no aceptaron a Cristo como el Mesías, como el ungido, porque eso significa Mesías, ungido, el elegido, el hijo de David. Ellos esperaban una persona grande, ellos esperaban a Jesús o al Mesías, esperaban con unas vestiduras, con una armadura, lo esperaban con un caballo blanco, como de 2 metros el caballo, con su corona de oro resplandeciente, con su rostro resplandeciente, entrando con poder y destruyendo todo a su paso y con un ejército. No, Jesús no entró ni con un caballo, no entró ni con una corona de oro. Él entró en un burro, en un pollino, dice la Biblia.
Él entró en eso. No entró con todas esas ¿cómo se dice? Todas esas cosas que los judíos creían. Él no entró así, él entró en un burro, mostrando la humildad del corazón, mostrando el amor, mostrando la misericordia, la bondad. ¿Qué le decían? Hosana, Hosana, el hijo de David. Y ellos esperaban un ejército enorme, un ejército donde estaban listos para pelear. Y Jesús entró con 12 personas nada más. Esas 12 personas eran tan humanas como nosotros. Eran defectuosas, eran miedosas, eran dudosos, eran pecadores, eran lo peor podría ser. Pero hasta en eso, como la palabra del Señor nos dice, que de lo vil y lo más menospreciado el Señor nos escoge, porque tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y estas 12 personas entraron con Jesús dentro de Jerusalén a conquistar no Roma, no a desatar el fuego contra Roma, no. Porque muchas veces nosotros pensamos en cosas pequeñas, en victorias pequeñas, materiales a eso. Pero eso es lo que teníamos en mente muchas veces y lo que los judíos tenían en mente. Ellos esperaban que derramara sangre de sus enemigos para que pudieran ser liberados. Y no fue sangre de los enemigos. No derramó sangre de otras personas para que pudieran ser liberadas a otras personas. Él derramó su propia sangre. Pedían a gritos sangre de los romanos y Él les dio sangre de Él mismo, una sangre que nos redimió, que nos regaló, que nos lavó, que nos limpió totalmente. Esa sangre fue la que derramó, y no de los enemigos materiales, sino de los enemigos espirituales que nos tenían condenados a muerte. Entonces, Él derramó su propia sangre para liberarnos no de los romanos, sino liberarnos de las cadenas del pecado. Esa fue una victoria absoluta y no una condenación absoluta. No fue una derrota, una victoria. A veces ese Dios esperamos nosotros también, el Dios errado que tenían los judíos. Lucas no muestra ese Dios. Lucas muestra primeramente a Cristo rechazado. ¿Cómo llegó Jesús? En Lucas capítulo 1, versos 67 al 80 y versos antes nos dice quién llega primero. Primero llega Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Interesante Lucas porque no entra como los demás, ¿no? Entra con Juan el Bautista, diciendo, nació un hombre, un profeta, que dicho sea la cosa, que con Juan el Bautista se termina los 400 años de silencio que tenían todo el pueblo de Israel, que no había palabra. ¿Por qué se rompe con él? Porque con él empezó a hacer y cumplir y cumplir lo que se venía profetizando hace más de 700 años antes, que iba a venir un Mesías, que iba a venir una persona quien iba a salvar y no se le iba a romper ni un hueso, que iba a ser, que nos iba a liberar del pecado. Esa profecía que se había hecho hace más de 700 años atrás, Juan el Bautista venía diciendo que se iba a cumplir. Y vemos cómo la profecía de Zacarías, que nos habla en el capítulo 67 al 80, que fue una profecía inspirada directamente del Espíritu Santo, del Señor. No como hoy en día que vemos tanta palabrería. No, él profetizó algo que ya se iba a cumplir. Y es más, muy interesante lo que dice Zacarías en esos capítulos, en el capítulo 1, en el verso 67 al 80, nada más vamos a leer unos versículos. Dice, entonces, verso 67 del capítulo 1 de Lucas, dice, entonces su padre, Zacarías, se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió a un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante a sus santos profetas hace mucho tiempo, desde el 67 al 71, perdón, 70, como lo prometió hace mucho tiempo. Y te digo que es muy interesante cómo Zacarías empieza esta profecía. Y esa profecía la empieza
con que el Señor nos visitó. En el Antiguo Testamento, las palabras visitando significa intervención que salvifica, no una visita casual, como la que podemos decir, no, el Señor Supremo, el Dios se bajó de su trono y vino a ver a su pueblo cómo estaba trabajando y ya se fue. No, una visita en el Antiguo Testamento significaba un cambio total, radical, una intervención que venía a, voy a poner orden, porque ya es hora. Darrell L. Buck decía, Lucas presenta a Zacarías como un profeta del Antiguo Testamento que habla del umbral de la nueva era. Entonces, Darrell nos dice esto, que es muy cierto, porque Zacarías profetizó algo nuevo en una época nueva, en la que el pueblo de Israel iba a vivir y el mundo iba a experimentar algo diferente en el año 30 o 33 después de Cristo. Vemos cómo este hombre, Zacarías, cómo el Espíritu Santo lo llena para decir algo que iba a cambiar la época. Porque acuérdense que estábamos, ahí todavía antes de nacer Juan el Bautista, seguía corriendo los 400 años de silencio, que no había palabra. Que esos 400 años sirvieron para preparar también el camino del Señor, para los caminos de los romanos, para la Pax Romana, que se le conoce mucho porque abrieron muchos caminos y todos los caminos llevaban a Roma y esos mismos caminos sirvieron para llevar el Evangelio de Cristo y esos mismos caminos llevaron para que muchos cristianos fueran perseguidos, muchos mártires como Esteban, como Pablo, todos estos mártires, por estos hombres sanguinarios, ¿verdad? Por el Evangelio. Todo fue preparado. Nada fue improvisado, porque el Señor no improvisa, el Señor hace, porque Él ya lo tiene planeado y cuantificado todo, porque su voluntad es agradable, buena y agradable. Entonces, Zacarías rompe con una profecía que iba a cambiar la época en ese momento. Y Zacarías habla y dice, nos visitó. No está hablando de que nos va a visitar. Él profetizó que ya está. Imagínate hoy en día. ¿Cuántos cambios no se harían hoy en día para que nosotros veamos en el mundo? Porque hoy estamos tan inmersos en muchas profecías. Queremos que nos den economía a bastante, pero no comprendemos lo que realmente el Señor quiere hacer en nuestros corazones. Y no estamos haciendo muchas veces el trabajo que se nos fue dado. Vayan y hagan discípulos en toda tierra, en toda nación. Evangelicen. Y ese mismo hombre vino a romper muchas cosas y a abrir el camino. Entonces, si nos damos cuenta, en esta profecía Zacarías habla en un pasado como que si esto ya hubiese actuado, como que si eso ya estuviese actuando. Esto es importante porque Leon Morris decía, el uso del pasado indica que el cumplimiento del plan de Dios es tan seguro que se expresa como un hecho consumado. ¿Qué significa esto? Estaba tan seguro que dijo, es más, es tan segura la palabra y la profecía del Señor que se va a cumplir. Ya es nada más, es más, ser profeta es dar un mensaje que el Señor nada más dio. Es como que si alguien me da un mensaje hoy, voy a llegar a tal hora. Tú confías en esa persona porque va a llegar en tal hora. Y Zacarías confiaba mucho en el Señor. Claro, dudó. En el capítulo 1, antes de entrar a la profecía de Zacarías, vemos cómo duda Zacarías de que su esposa va a dar a luz a este hombre, Juan el Bautista. ¿Verdad? Cómo duda mucho. Pero vemos el cambio, cómo el Señor lo confronta y le da una lección dejándolo mudo. Porque diciendo, yo soy el que soy. Como le dijo a Moisés, yo mis palabras las cumplo. Y como vemos como Leon Morris dice, el uso del pasado indica el cumplimiento del plan de Dios. El Señor ya está actuando. No es que va a actuar, el Señor ya está actuando. Y en Lucas nos muestra cómo el Señor estaba actuando. ¿Y cómo vemos esta muestra? Pues cuando Juan el Bautista ve al Mesías, ve a Jesús cuando lo va a bautizar y dijo, este hombre es. Y cómo también dice,
no soy digno ni de desatarle las sandalias a este hombre, antes de conocer a Jesús. Y nosotros, que este cordero que está ungido, este hombre que va a ser nuestra salvación, Él es, lo reconoce cuando lo va a bautizar. Entonces nosotros vemos a ese Mesías que fue rechazado primero por los judíos y ahorita estamos viendo quién iba a abrir ese camino hacia ese Mesías que iba a ser rechazado por los judíos. Lucas 24:21 nos habla algo interesante que los judíos estaban pensando y cómo lo rechazaban y cómo la mente también nos está hablando eh, acerca de todo esto. Lucas 24:21 y nos dice, Lucas 24:21 dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Jesús ya estaba muerto. Cuando estamos leyendo esto es que Jesús ya estaba muerto. Ya habían pasado 3 días. Ya resucitó Jesús tal vez. Y mira lo que decía, nosotros teníamos en mente la esperanza de que fuera el Mesías. Hablaba tal vez una persona y decía, no, pues nosotros sí creemos en él, pero ya murió. Y no te imaginas la alegría de los judíos que decían, no, miren, pues, era un hombre común, murió. Dios no podía morir, pero un hombre es un común. No había otra persona como esa. Y vemos en este aspecto cómo los judíos tenían enraigado todavía, y Pedro todavía tenía arraigado eso. Cuando va a la casa de Cornelio y él dice, ¿cómo es posible, Señor, que yo voy a ir a una casa de un griego, de un romano? No es posible, no me puedo acercar a esas personas. Y vemos cómo le muestra la visión de ese pergamino que se sale y le muestra todos los animales que tenían prohibido comer los judíos. Y Pedro le dice, Señor, no puedo comer esto porque es inmundo. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Dice, no llames inmundo lo que yo ya purifiqué o lo que yo ya santifiqué. Y cuando se va y visita a Cornelio, le dice, no, Cornelio, no sabes lo perverso, no sabes lo descalificante que puede ser un judío que viene en la casa de un romano, de un centurión. Y cuando explota todo eso es en la prédica de Pedro, cómo se desata el Espíritu Santo. Y ahí es donde la mente de Pedro yo creo que cambió totalmente, porque Jesús le mostró el cambio de un judío para aceptar a cristianos, a gentiles. Y Lucas está mostrando este Dios. Entonces, el Mesías que todos querían. ¿Qué Mesías querían? Los judíos, como todos, también estaban esperando un Mesías demasiado pequeño, porque ellos veían liberación política, no espiritual. Y a comparación de la liberación espiritual, lo político es demasiado pequeño. No se compara a lo que el Señor hizo en la cruz, para nada. Porque ellos desde Moisés nunca tuvieron, tal vez cambiaron algunos, pero desde Moisés, desde Josué, jueces, crónicas, todo eso era un círculo vicioso. Entraban, pecaban, se arrepentían, pedían perdón, venía un juez a salvarlos. Y así era repetitivo todo eso. Esos 40 años, muchas veces podemos pensar, ¿de qué les sirvió esos 40 años? ¿No aprendieron? ¡Ey! Se me paró el video. Pero bueno, estamos de vuelta. Les decía, ¿qué les estaba diciendo? El Mesías que todos querían. Y les vuelvo a reiterar nuevamente lo que les estaba diciendo. Ya está medio calor. Hace frío, pero medio calor. Entonces, ellos esperaban a un Dios muy pequeño. Ellos esperaban una liberación política y no espiritual. Muchas veces nosotros queremos una liberación física y no espiritual. ¿Por qué no queremos una liberación física? Perdón, espiritual. No, una liberación o una liberación política. Perdón, ¿por qué queremos una liberación física y no una espiritual? El Señor se enfoca mucho en la salvación espiritual y lo vemos con las ovejas, lo vemos con las personas que Él salva.
Por ejemplo, el paralítico que sus amigos lo bajaron. Y es muy importante esa parte, porque el Señor les dice, tu fe te ha sanado. Bueno, se le dice otra, pero a este le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué no le dijo, levántate y anda primero? ¿Por qué no le dijo, ya, vete, ya estás sano? ¿Por qué le dijo y se enfocó primero en su alma? Porque al Señor le interesa más tu alma que sanarte físicamente muchas veces. Sí, así es. El Señor le interesa más ese aspecto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro físico se va deteriorando año con año, cabello por cabello, arruga por arruga, hueso por hueso se va deteriorando poco a poco, cada año. En cambio, nuestra alma no, nuestro espíritu no, es eterna. Y es ahí donde nosotros nos debemos de preocupar a dónde vamos a parar en este camino. Si vamos a parar el infierno, vamos a parar en el cielo. ¿Dónde? ¿Cómo nos vamos a salvar? ¿Cómo vamos a hacer válida esa salvación que hizo Cristo en esa cruz? Donde Lucas nos muestra el verdadero Mesías que fue crucificado ahí. Y Lucas nos muestra este Mesías era el que nosotros esperábamos y ya se murió. Entonces, ¿qué? Ven hasta el último punto donde les mostró quién era el Mesías. Entonces, ellos esperaban ese tipo de liberación y muchas veces nosotros esperamos esa liberación física antes que lo espiritual. Esperamos que nos digan, ya tienes dinero en el banco, ya eres sano, pues, no sé, tu enfermedad ya fue sanada. ¿Por qué no muchas veces nos enfocamos mejor en lo espiritual? Pablo le dejó una enfermedad en los ojos que probablemente eran los ojos porque él decía mucho, tengo un aguijón que me atormenta. Y el Señor le dijo, no, bástate de mi gracia. Y el Señor muchas veces nos dice, bástate de mi gracia. Es interesante. Entonces, no nos enfoquemos en lo material y mejor enfoquémonos en lo espiritual, que es mucho más importante. Más importante. Entonces, los judíos querían esa liberación. Una liberación demasiado pequeña a lo que él hizo, que era enorme. Entonces, la redención de Israel sin duda no era material, nunca fue material y nunca va a ser material. Pero ellos estaban tan aferrados a eso que se cegaron totalmente. Y lo peor que le puede suceder a un creyente, a un cristiano, es cegarse y no ver lo visible y una ceguera espiritual en nuestras vidas. Y solamente saben que enfocarnos en lo material, enfocarnos quién adora mejor, quién ora mejor, quién sirve mejor, me estoy matando en esto, aquí, aquí, allá, todo lo que el ojo ve. Y eso no nos debemos enfocar en salvar almas y nuestra intimidad del Señor. Y los judíos tenían eso en mente. Ellos tenían que estar perfectos en lo externo, no lo interno. Les gustaba presumir que tanto sabían ellos de Dios. Pero ahí entra lo otro. Sebas Franz en su libro habla cómo es que muchas veces nosotros tenemos mucho conocimiento en palabra y en Biblia. Cómo la leemos, nos sabemos cientos de versículos, pero muchas veces carecemos de esa palabra en nuestros corazones. Solamente lo tenemos en lo externo. ¿Cómo vamos a llegar en el reino? ¿Cómo vamos a llegar con el Señor? Señor, me sé todos estos versículos, me sé todo esto teológicamente. No, el Señor le interesa qué hiciste con tus dones. ¿Qué estamos haciendo con los dones que el Señor nos dio? ¿Para qué están? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que le interesa al Señor, no lo material. Cuando entendemos quién es el Mesías, otra vez me acordó, perdón, les decía, cuando nosotros entendemos quién es realmente el Mesías, nuestra perspectiva de nuestra vida se va a transformar diferente y va a cambiar totalmente. Hasta la manera de sufrir va a cambiar. Antes sufríamos y no encontrábamos salida, no encontrábamos con quién llorar, no encontrábamos con quién quitarnos esta desesperación. Pero nuestra manera de sufrir ahora es diferente.
porque nuestra manera de sufrir ahora viene acompañado con la salvación. Y nos dice, aquí estoy. Tienen un consolador donde va a estar diariamente con ustedes. Acudan a Él, al Espíritu Santo. ¿Sí? Sufrir a veces es una manera de expresar. Es más, cuando nos humillamos, cuando sufrimos, el Señor trabaja mucho mejor. Entonces los judíos esperaban que redimiera a Israel, no esperaban que los redimiera a ellos, pero el Señor tenía otros planes totalmente. Entonces, Lucas, ¿qué Mesías está presentando? Lucas presenta a un Dios misericordioso, que es un Dios misericordioso antes que religioso. Lucas nos presenta a un Mesías muy diferente a los judíos y que nosotros teníamos pensado. ¿Cómo les podría explicar todo esto? Jesús se presenta rompiendo barreras de todos los judíos, barreras religiosas, para mostrar un corazón verdadero de quién es realmente Él. Y se los mostró en la cruz, en ese camino de dolor. Y Él perdonaba pecadores, sanaba pecadores, comía con pecadores, tocaba impuros, comía con rechazados, prioriza personas antes que normas y dogmas. Eso es lo que prioriza el Señor. Ama a tus enemigos, dale comer al pobre, a los menesterosos, a los más necesitados de ¿qué? Corazón. Lucas 6:36 nos habla y nos dice, Lucas, verso 36, dice, deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. ¿Ven? Eso es lo que busca el Señor realmente, ser compasivos. Eso es lo que está buscando el Señor. Bondad en nuestros corazones, misericordia, fe en Él, fe que esté fundamentada en Él nada más. Dios busca a los perdidos y nosotros lo vemos con la parábola de las ovejas, con esta oveja que como el Señor deja a 99 ovejas y va por una. Y no salvó nada más a uno, salvó a millones y millones de personas en una cruz con su sangre, su preciosa sangre que purifica, sana, redime. Eso, Dios busca a los perdidos. Él no espera a Él no espera que nosotros vayamos a Él. Él va a buscarnos y nos confronta con nuestro pecado y con nuestra verdad. Esto estás haciendo mal. Lucas 15 nos habla acerca de eso. Nos habla de la parábola de la oveja y entre otras parábolas acerca de los perdidos. Entonces, ¿quién es realmente ese Mesías? ¿Qué Mesías tienes tú? ¿Qué Mesías tengo yo? Porque muchas veces nosotros tenemos diferente Mesías. Pero Lucas nos presenta el verdadero Mesías. Lucas nos presenta un Mesías que fue rechazado y después aceptado por nosotros. Lucas presenta a un Mesías que sufría como nosotros, que lloraba como nosotros, que fue tentado como nosotros somos tentados. Ese Mesías es el que mostraba un Mesías humano, que era 100% humano y 100% un Dios. Ese Mesías, quien vino a salvarnos, no un Mesías que prioriza los dogmas, que prioriza cómo está tu religión, cómo está... No, el Señor prioriza corazones, prioriza almas, cómo está tu relación con el Señor. Eso es lo que prioriza el Señor, no demás. ¿Y qué estás haciendo con los dones? Eso también debemos priorizar, porque el Señor nos va a tener muchas cuentas con eso. Entonces, ¿qué Mesías tenemos en la cabeza? Porque Lucas nos presenta el verdadero Mesías, el Hijo de David, el linaje escogido y quien vino a salvarnos de todo pecado. Ese Mesías, el que comía con pobres, el que nos aceptó en su mesa y nos hizo salvos por su gracia. Ese es el Mesías que nosotros tenemos. Bueno, gracias por verme, gracias por escucharme nuevamente. Es un tema que a mí me encanta y
Es un tema también muy importante ahorita. Entonces, veamos y prioricemos al Señor antes que lo demás, ¿ok? Entonces, Dios te bendiga. Gracias por escucharme en este nuevo episodio. No me acuerdo qué episodio es. Lo voy a checar de nuevo y lo voy a poner ahí en el título en YouTube. Y te invito a que me sigas en Instagram y también suscríbete al canal, aquí, a uno. Entonces, no sé cómo es que le hacen aquí, suscríbete, dale like y todo eso. Compártelo con las personas que necesiten escuchar un mensaje de salvación. Cristo te ama y Cristo te va a aceptar tal y como eres, porque te va a hacer reconocer quién eres realmente, lo pecadores que somos. Y Él nos va a perdonar, nos va a lavar con su sangre. Entonces te dejo, que tengas una bonita noche, una bonita tarde, donde sea que me estés viendo. Espero que hayas disfrutado ese episodio como yo. Entonces, Dios te bendiga, te guarde. Adiós.